Sí. Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos. Seguimos con casi la última sesión antes del taller de la UNAM que les va a dar sobre escritura, con la presentación del libro de Gabriel Montes, Microeconomía heterodoxa, modelos económicos y marxistas. Ahorita que estábamos en el break de lunch, había varios compañeros bien emocionados que habían seguido el trabajo de Gabriel y del libro, pero obviamente por cercanía geográfica no les había sido posible conocerlo de primera mano. Entonces, estamos muy contentos de que hayan aceptado y de tenernos la voz. Empezamos con Gabriel, que es doctor en economía por la Universidad de Illinois, de Urbana-Champaign, y con áreas de interés en economía teórica y aplicada, en particular en trabajos de desarrollo económico y comercio. Es investigador del IER y investigador independiente de procesos. Ignacio Silva, que probablemente muchos conocen también, es miembro de Onicosoy, es economista por la Universidad de Chile, tiene un máster en Economía Internacional de la Escuela de Economía y Leyes en Berlín y actualmente está estudiando el doctorado en la Universidad del País Vasco y la HWR en Berlín. También es profesor adjunto de la misma universidad. Es director ejecutivo de OPES, cual es miembro de Onicosoy, pueden seguir en las redes. Y por último, pero no menos importante, Luis Ángel Jiménez es maestro y licenciado en Economía por la UNAM, profesor de la División de Estudios Profesionales y del Centro de Educación Continua, también de la Facultad de Economía de la UNAM, e imparte materias de Biología Económica, Desarrollo Sustentable, Economía, Ecología y Economía. Sin más, con los expertos de ver. ¿Alguno quisiera comenzar de los comunistas? Pero apaga el video. Sí. Bueno, empiezo yo entonces. Sí, ya, ¿me escuchan todos? Perfecto y claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y quería felicitar a los organizadores de esta conferencia. Creo que es súper importante mantener estas escuelas heterodoxas, digamos, y juntarnos y charlar sobre esto, por más que hay restricciones presupuestarias que nos hacen que era imposible ir a Bogotá, ¿no? Pero hubiera sido una buena idea. Y después también quería agradecer a los comentaristas que se tomaron el trabajo de comentar lo que va a venir después, así que bueno, muchas gracias, es un honor, Luis, Ignacio, que participen. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí ¿se ve bien? Sí, ¿no? Por acá. Bueno, empiezo entonces, que pongo el cronómetro para no pasarme. Bueno, este es un libro que surgió a partir de la necesidad de contar con material para dar un curso de microeconomía que yo daba en la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que en los cursos de microeconomía de la carrera de economía, en la mayoría de los lugares, no en todos, el enfoque es básicamente neoclásico o mainstream, ¿no? Marginalista. Y si uno quiere dar teorías alternativas, no necesariamente con la necesidad de confrontar, sino para mostrar ideas distintas, resulta que es difícil conseguir un material que sea para el nivel de los estudiantes de licenciatura o de grado en este caso, y más difícil todavía que esté en español. O sea, si bien eso ya puede no ser un problema, pero no hay otras
otros libros de texto en español sobre esto. Sí había, hace varios años había bastantes, pero con la nueva camada de libros de economía ya no hay más casi. Así que bueno, con esta necesidad fui armando notas y a partir de las notas escribí texto y tuve la posibilidad de publicarlo en la editorial universitaria de ahí de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la idea este libro, digamos, es hacer un compendio de parte de la economía heterodoxa y parte en realidad porque yo me centro solamente en dos corrientes y dejo por una cuestión de espacio y por una cuestión de que tampoco soy experto en otras cosas. Me centro solamente en lo que sería la teoría esrafiana y la teoría marxista, ¿no? Con la idea de hacer un manual para brindar a los estudiantes una microeconomía heterodoxa basada en estos dos pensadores, ¿no? O sea, Karl Marx y Piero Raffa, que en general, no sé cómo es en otros países, pero en las principales universidades, por lo menos de Argentina, en su mayoría, estos pensadores sí se ven en capaz historia del pensamiento económico, capaz como una curiosidad, no como una cuestión histórica, y no como algo que en realidad debería, que tiene una gran centralidad para dar un montón de herramientas al pensamiento crítico y a los estudiantes en general. O sea, todos sabemos que básicamente podemos tomar dos grandes libros de cada uno de estos autores, es el Capital para Carlos Marx y Producción de Mercancías por medio de mercancías para Piero Raffa. Y hay un montón de material interesante que sirve para el pensamiento contemporáneo y que creo yo es un gran problema cuando eso queda marginado a historia del pensamiento digamos, o a distintas visiones diferentes que se ven en otras escuelas como si fueran cosas raras, ¿no? La idea de este proyecto era mostrar que no, esto puede ser material de un curso de microeconomía, ya sea en una universidad con un enfoque mainstream o con un enfoque heterodoxo. O sea, son cosas que creo yo son necesarias para ver y vamos a ir viendo por qué. En realidad, el libro está basado en lecturas que yo fui haciendo con la necesidad de armar las notas y tiene mucho o sea, parte contribuyo yo, pero en realidad parte, no puedo decir cuánto, pero es ideas que salen de distintos libros y que yo lo que hago es las organizo y las escribo para lo que yo quería presentar, ¿no? Por ejemplo, para los libros para la teoría esrafiana hay varios libros dando vuelta. Hay unos, más allá del libro de Piero Raffa, hay un libro clásico también de Pasinetti, que tiene, capaz con un nivel bastante avanzado, pero muchas de las cosas que yo trato de ver en el libro. Después hay otros libros que son bastante buenos porque tratan de traer el Raffa a estudiantes de licenciatura o de maestría, como por ejemplo el que está marcado al final de John Booth. Y hay otros también libros. Entonces, con estos libros, de alguna manera, yo aprendí y leí lo que yo creo que sería la teoría esrafiana. Lo mismo hice con los libros marxistas, ¿no? A lo largo de mi formación, leí libros que podemos encuadrar dentro de teoría marxista y fui tomando de distintos lados. Y acá cabe destacar, hay un libro que es el de Morishima, que tiene toda la parte matemática que uno necesita para encuadrar la teoría marxista en un curso de micro con las herramientas matemáticas.
Y después hay otros libros más clásicos, como por ejemplo el de Paul Sweezy, que si bien tiene ya bastantes años, tiene rigor y tiene muy buenos resultados, ¿no? Pero algunos de los libros sobre los que yo me basé son estos que están mencionados. Para organizar lo que yo voy a hacer, o sea, la idea sería, primero habría que responder la pregunta de si esto es microeconomía o es economía heterodoxa, ¿no? Y siguiendo al libro de Lavoie, de Introduction to Post-Keynesian Economics, podemos pensar que hay diferencias grandes epistemológicas entre la economía o la microeconomía heterodoxa y la neoclásica, ¿no? Y acá podemos citar, por ejemplo, a Tolstoy, que dice que todas las familias se parecen entre sí, las familias felices se parecen entre sí, pero las infelices son desgraciadas en su propia manera. Y acá un poco pasa que los neoclásicos y las teorías neoclásicas se parecen mucho entre sí, pero las heterodoxas tienen bastantes diferencias entre sí y son heterodoxas a su propia manera. Pero hay muchas líneas en común que que voy a tratar de rescatar por lo menos en esta presentación. La primera es las diferencias entre lo que sería la teoría neoclásica está basada en el individualismo metodológico, ¿no? Acá básicamente los mercados, las instituciones, son todo resultado de la suma de acciones individuales, ¿no? Ahora bien, entramos en grandes problemas cuando sabemos que la heterogeneidad de los individuos, la heterogeneidad de las preferencias, de las tecnologías y demás, resulta que cuando uno los quiere agregar tiene miles de problemas y muchas veces resulta que no hay algo coherente, ¿sí? Entonces ese problema de alguna manera se esconde del lado abajo de la alfombra en la teoría neoclásica. Los heterodoxos, por otro lado, en realidad dicen que no hay que partir de un individualismo metodológico, sino de un enfoque estructural, una visión holística, ¿no? La idea es, los individuos en realidad pertenecen como seres sociales a ciertas entidades y conviene estudiar esas entidades, muy genérico acá, puede ser clases, instituciones, antes de centrarse y tratar de armar todo a partir de los individuos, ¿no? Como ejemplo, resulta que ganamos bastante entendiendo el mundo, viendo las diferencias entre capitalistas y trabajadores, en vez de pensar que hay distintos agregados de individuos que son todos iguales, donde simplemente tienen distintas dotaciones de capital y trabajo, ¿no? Otra diferencia tiene que ver sobre todo con la determinación de los precios y lo que sería la teoría del valor, ¿no? El enfoque neoclásico tiene que los precios básicamente se determinan por el resultado de la oferta y la demanda, y en particular están determinados por escasez, o sea, tiene que haber algo que es escaso, y tiene que haber utilidad subjetiva. En definitiva, los precios se dan por estos dos elementos, escasez y utilidad subjetiva. En la economía heterodoxa, por otro lado, podemos pensar que los precios vienen a través de lo que nosotros llamamos precios de producción, ¿no? Donde, a partir de un esquema consistente con la reproducción del sistema capitalista, los precios se determinan a partir de cuán importantes son para producir, y sobre todo se determinan a partir de cuestiones distributivas. O sea, no podemos obviar que los precios también se van a ver afectados con la distribución del excedente entre las clases sociales, entre trabajadores y capitalistas, o también puede ser rentistas, ¿no? Entonces, resulta que hay teorías alternativas donde podemos determinar los precios relativos, o sea, en definitiva estoy hablando de la teoría del valor, sin pasar por la escasez, que no es para obviar, pero no necesariamente es el único elemento central en una economía capitalista,
ni sin pasar por la utilidad subjetiva, ¿no? Y acá aparece la primera diferencia, que es entre raffianos y marxistas, donde acá los marxistas justamente ponen el énfasis en el valor trabajo y en la importancia del trabajo para determinar los precios relativos también. Un poco para explicar este esquema, que es diferente al esquema neoclásico, ¿qué es lo que sería un esquema de reproducción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que tengamos que ver los precios en un esquema diferente? Bueno, la idea es, lo que nosotros tenemos que pensar es que las mercancías se producen a través de mercancías y de trabajo, ¿sí? En un esquema muy simple, que es desde donde parte el enfoque raffiano, supongamos un modelo que se llama de subsistencia, donde se produce exactamente lo que necesitamos para producir insumos, para producir en el ciclo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos dos mercancías, trigo y hierro, que corresponden a dos sectores, campo e industria, ¿no? Entonces la idea es, nosotros necesitamos del trigo y del hierro para producir el trigo y el hierro, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este esquema de reproducción, que eventualmente se va a reproducir al infinito, todos los años o todos los ciclos, necesitamos producir para que se produzcan insumos, para que esos insumos después sirvan para producir en el ciclo siguiente, ¿sí? Daría lugar primero a un esquema de cantidades. O sea, necesitamos saber cuántas cantidades se necesitan de insumo para saber cuántas cantidades se necesitan para producir, ¿no? Ahora, este esquema, así como está bien simple en cantidades, lo podemos repensar en términos de lo que sería una matriz insumo-producto. En realidad, lo que está pasando acá es que nosotros necesitamos tener una matriz que nos dice cuántas unidades de cada uno de los bienes son necesarias para producir cada una de las unidades de los bienes. O sea, cuántos insumos necesitamos para producir tantos productos, siendo que esos productos a su vez van a ser insumos. Pero lo importante acá es que esto da lugar a los precios, ¿sí? ¿Qué sería un sistema de precios compatible con este esquema de reproducción? Esto es lo que genéricamente se llama, a partir de la definición de Marx, precios de producción, ¿no? Sería, ¿cuáles son los precios que hacen que, de alguna manera, los precios a los cuales se venden los productos son compatibles con que esos precios que entran como insumos, ¿sí? Explican los costos, básicamente, ¿sí? En este esquema de reproducción, de modelo de subsistencia, como si no sobra nada, no hay ganancia, ¿sí? Es algo que vamos a ver en lo que sigue. Pero igual acá podemos determinar los precios. Los precios relativos, ¿sí? Básicamente son los que resuelven este sistema de ecuaciones, donde básicamente los precios están determinados no por la oferta y la demanda, sino por las cuestiones tecnológicas, por las cuestiones por la complejidad productiva. Entonces, en los precios de producción se enfatiza que los precios dependen sobre todo de su importancia en el sistema productivo, en el sistema de reproducción capitalista. Ahora, obviamente en ese modelo de subsistencia faltan un montón de cosas, como por ejemplo falta lo que podemos llamar excedente. Además de producir para generar insumos, para producir el ciclo siguiente, se produce para generar un excedente para que se consuma, ¿sí? En la economía neoclásica, esa ganancia simplemente es el pago a un factor escaso, que es el capital, que tiene sus propios problemas en su definición, como vamos a ver ahora. Pero en la economía heterodoxa, la idea es, hay ganancia porque hay apropiación de excedente. Primero hay generación de excedente, y después esa ganancia, si es apropiada por los capitalistas, hay ganancia, ¿no? Y acá aparece una primera diferencia para los marxistas. Eso es el resultado de la plusvalía, de la explotación,
¿no? Donde hay ganancia solamente si hay explotación, o mejor dicho, no hay ganancia sin explotación. Y para los serrafianos es en realidad el resultado justamente de la existencia del excedente y de la distribución entre las distintas clases, que no se puede determinar en forma unívoca como si dicen los marxistas, ¿no? ¿Qué sería ese excedente? Bueno, sería básicamente que además de lo que se usa como insumo, ¿sí?, sobra algo que corresponde a cosas que no se van a usar como insumos, sino que es excedente. Ahora, con estos excedentes, resulta que en la economía capitalista estos excedentes son valorados, ¿sí?, a partir de una cuota de participación, ¿sí?, donde a partir de los costos los capitalistas reclaman un porcentaje, porque si no, no se produce, y a partir de ahí surge la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, la ganancia aparece porque hay un excedente. Esa ganancia se determina básicamente resolviendo un sistema de precios donde hay que adicionar un precio adicional, que es una tasa, que es en realidad la tasa de ganancia, ¿sí? Este resultado no está en la economía neoclásica, ¿no?, donde la ganancia aparece porque hay un factor capital que es necesario usarlo y aparece simplemente como la remuneración a un factor. En la economía heterodoxa, sobre todo en la errafiana y marxista, se enfatiza que esa ganancia aparece porque hay excedente. Y si el sistema es productivo, o sea, si hay un excedente, siempre se puede garantizar que hay precios relativos positivos, que es lo que necesitamos, y una tasa de ganancia también positiva. Este sistema no está completo si no tomamos en cuenta también que además de la remuneración a los capitalistas está la remuneración a los trabajadores, ¿sí?, a partir del salario. Entonces, en realidad, propiamente dicho, lo que nosotros necesitamos es un sistema, y esto es lo que hace lo que cierra todo el sistema de precios de producción. Necesitamos un sistema que tiene precios relativos, ganancia y salarios, ¿sí? Y necesitamos determinar y explicar todas esas cosas: precios relativos, salarios y ganancia. La economía errafiana da una forma de, a partir de la tecnología, de las necesidades de trabajo, de las necesidades de insumos, da una forma de explicar todas esas cosas, los precios, la ganancia y los salarios, enfatizando que en última instancia es importante las cuestiones distributivas. O sea, no se puede determinar a priori si los capitalistas se llevan una mayor porción o los trabajadores se llevan una mayor porción, ¿sí? Acá entra básicamente en juego la lucha de clases, ¿sí? Esto es diferente a la economía marxista, donde en realidad la ganancia está determinada por la plusvalía y viene de alguna manera predeterminada, ¿no? Entonces, acá podemos enfatizar que hay diferencias dentro de los heterodoxos, sobre todo entre los errafianos y marxistas, en términos de cómo explicar la determinación de la ganancia y cómo explicar la distribución entre trabajadores y capitalistas. Pero lo importante que hace a que todos estos enfoques heterodoxos sí se diferencian de los neoclásicos en que si no hay excedente no hay ganancia, y en última instancia hay que determinar por qué, por qué los capitalistas son remunerados de determinada manera y por qué los trabajadores son remunerados de determinada manera, ¿no? Y que eso da lugar a un montón de cosas que uno los puede usar para un enfoque crítico, ¿no? O sea, si queremos aumentar la remuneración de las clases trabajadoras, básicamente lo que tiene que pasar tiene que haber lucha de clases, tiene que haber, digamos, mayor participación de los trabajadores para pedir una mayor porción de ese excedente, ¿sí? Pero esto también resulta que no se ve en los enfoques neoclásicos y surge ahora, por ejemplo, cuando se discute la inflación, que resulta que la inflación aparece como un conflicto distributivo y para los neoclásicos no había ningún conflicto distributivo. Entonces, la inflación que aparece sobre todo en los países centrales últimamente
resulta que no hay otra forma de explicarlo que por cuestiones distributivas, ya sea entre capitalistas o entre trabajadores y capitalistas, ¿no? Por eso sería, digamos, esto sería una señal de alarma de por qué estos enfoques serían necesarios en un curso de microeconomía, aunque sea neoclásico, ¿no? Bien. En definitiva, el principal punto de los serrafianos que se desarrolla todo en este libro es lo que hay que determinar es lo que se llama una frontera salario-ganancia, que de alguna manera nos dice cuál es el máximo que pueden ganar los trabajadores, la apropiación total del excedente, cuál es el máximo que pueden ganar los capitalistas, también la apropiación total del excedente, y hay toda una curva que determina, que reemplaza lo que serían las fronteras de producción neoclásica. Si nos vamos a la parte más marxistas, en realidad hay toda una serie de desarrollos metodológicos que hacen a la determinación de los valores trabajo, ¿no? Y yo creo que en un curso de microeconomía, eso es algo que debería verse, ¿no? O sea, cómo determinar los valores trabajo a partir de la tecnología, cómo esos valores trabajo se relacionan con los precios, ¿no? Y acá hay algo que hace a controversia dentro de los heterodoxos, que es, primero, la centralidad o no de la plusvalía para determinar la ganancia, ¿no? Para los marxistas no hay ganancia si no hay plusvalía, ¿no? Ahora, también es importante esto, no sé dónde lo puse, pero hay cuestiones, hay debate dentro de los heterodoxos acerca de lo que sería la transformación de valores a precio, que es, digamos, cómo a partir de la centralidad del trabajo como elemento, no como elemento, sino la centralidad del trabajo, porque en la producción de mercancías lo que hay hay relaciones humanas, ¿no? Cómo eso determina no solamente la ganancia, sino también los precios relativos. Todas estas cosas, digamos, en realidad no es que son nuevas, sino que ya se discute, y lo discutió Marx. Lo que pasa es que la economía mainstream o neoclásica fue por otro lado, ¿no? Y acá es importante destacar que verlo desde esta manera permite ver por qué, por ejemplo, para los capitalistas le da lo mismo, digamos, cómo se produce, si se produce usando trabajo o usando máquinas. Ahora resulta que en el agregado no. Entonces, cuestiones como qué es lo que determina en el agregado la ganancia, qué es lo que determina las crisis y demás, algo que está muy enfatizado en Marx, es algo que habría que ver a partir de ver la teoría marxista, y que en la economía neoclásica eso digamos, no se ve de ninguna manera, ¿no? Hay otros enfoques, hay otras diferencias también epistemológicas que brevemente ahora quiero mencionar. Una es, en la economía neoclásica, los manuales de texto básicamente se basan en mostrar procesos de optimización, ¿no? Y sobre todo a partir de la maximización, ya sea de la utilidad o de los beneficios, ¿no? Y hay toda una crítica a los heterodoxos como que eso se deja de lado. Y en realidad no es así, ¿no? O sea, en la economía heterodoxa se asume que hay maximización de beneficios, se asume que hay maximización de bienestar, se asume que los trabajadores, dada la posibilidad, buscan el mayor salario, ¿no? O sea, que los capitalistas buscan la mayor ganancia. Se asume uniformidad de la tasa de ganancia porque se asume que los capitales buscan igualar la tasa de ganancia. Esto se llama posición de largo plazo, ¿no? Y que es central en
en la economía heterodoxa, marxista y raffiana. Finalmente, lo otro que cabe destacar es que pensar una microeconomía desde estos puntos de vista raffianos y marxistas, de alguna manera deja de lado la implicancia que se da en la economía neoclásica, donde el mejor resultado para la sociedad es la libre empresa y el laissez-faire, ¿no? O sea, resulta que digamos, los postulados de la teoría neoclásica resultan en los teoremas de bienestar, ¿no? En la economía heterodoxa eso no se asume, no se necesita. No hay una asociación en términos de eficiencia entre el libre mercado y la eficiencia, ¿no? Y esto también capaz habría que destacarlo para no quedar preso, digamos, de ciertos axiomas sobre los cuales ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Bueno, y esto es un breve resumen del libro. Aquellos que quieran bajarlo, está disponible el PDF para bajar desde mi página web. También se puede, acá es gratis, digamos, el que lo quiera comprar, lo tiene que comprar por ahora solamente a través de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Eudeva, que creo que hace envíos a otros países, pero digamos, tiene ciertas limitaciones porque es una editorial universitaria. Así que bueno, les agradezco, gracias por el interés y paso a escuchar muy atento los comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabriela. Ignacio, pues creo que ya todos pueden compartir sus diapositivas. ¿Me escuchan? Ya. Perdón, Karen, dijiste que voy yo, ¿no? Porque te escucho un poco cortado. No te escuchamos. Ah, Em, bueno, voy a compartir mi presentación. Sí. Ya. Ahora sí. Ya, perdón la demora. Ahora sí puedo compartir la pantalla. Bueno, primero que todo, agradezco la invitación. Felicitaciones a Gabriel por este excelente libro. Y comparto también tu comentario inicial de que hubiese sido excelente poder estar en Colombia, pero por supuesto que hay muchas restricciones y finalmente la virtualidad nos ayuda, a pesar de no estar allá físicamente, y poder compartir también con los estudiantes y las estudiantes que están ahora en la Universidad Nacional. Igual podemos tener esta conversación. Bueno, Gabriel, que estás en Buenos Aires, Luis, que entiendo que estás en Ciudad de México, así que un gusto compartir con ustedes, y también entusiasmado de escuchar a los estudiantes y a las estudiantes de esta ya tercera edición de la Escuela Latinoamericana de Economía Heterodoxa, que por supuesto también es como da una enorme felicidad ver que ya por 3 años consecutivos la América Soy ha logrado constituir
esta escuela. Me parece un esfuerzo muy, muy valorable y muy necesario, al igual que el libro que ahora voy a comentar. Básicamente igual mi presentación, tal vez no sé bien cuánto tiempo creen que puedo hablar, pero cualquier cosa me pueden hacer algún gesto. Básicamente es contextualizar un poco de por qué es importante y por qué es valorable en el contexto actual tener una discusión más amplia en torno a la forma de cómo se hace y cómo se estudia economía, sobre todo en el ámbito de las carreras de grado o de pregrado. eh, y en ese sentido, ¿cuál es el aporte y cuál es la necesidad que viene a cumplir un libro con estas características? Por eso, básicamente, mi presentación va a hablar un poco de la heterodoxia en la academia, la heterodoxia en la enseñanza, y después mostrar un poco cómo finalmente los límites de la economía ortodoxa vienen a mostrar por sí solos cuál es la necesidad de finalmente abrir el debate por finalmente las consecuencias que tienen en la política económica de los países latinoamericanos y finalmente dejar algunas preguntas planteadas como desafíos para el futuro. Y en ese sentido, partiendo desde la heterodoxia en la academia, en realidad, creo que un elemento importante de mencionar es lo que significó para la ciencia económica en general la crisis financiera del 2008-2009. Finalmente, lo que resultó a partir de la crisis financiera del 2008 fue remecer un poco eh, la constitución, de cómo se venía constituyendo la dominancia de la economía neoclásica. Eh, Se cuestionó la fragilidad financiera, se puso en duda algunos de los elementos fundamentales en torno al sistema financiero en general, y algunas de las consecuencias que tuvieron fue abrir algunos espacios para acaparar algunas ideas nuevas. Un libro de la CEPAL que habla sobre, bueno, que se llama Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI, comienza haciendo esta afirmación y poniendo en duda la forma en cómo se había venido haciendo economía y las consecuencias que esta corriente finalmente había tenido sobre las estructuras económicas latinoamericanas. Y desde esos espacios, me hace parecer de que es posible encontrar después, sobre todo después del 2008, un montón de espacios heterodoxos en distintas universidades del mundo. Igual, de todas maneras, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Después podemos conversar con más detalle de eso. Pero bueno, pongo en esto como en contexto de que acá en este portal que se llama Heterodox Economics Newsletter hace un recuento de todos los esfuerzos heterodoxos que existen, o no todos, pero gran parte de esfuerzos heterodoxos que existen. Y en ese sentido es posible encontrar varias organizaciones heterodoxas, como las que están acá a la izquierda, la Asociación de Economía Evolutiva, bueno, sin ir más lejos, Young Scholar Initiative, quien también participa como patrocinador de la Escuela Latinoamericana de Economía Heterodoxa. También se encuentran programas de doctorado donde uno puede encontrar importantes esfuerzos desde la academia por incorporar elementos heterodoxos en la investigación. Bueno, sin ir más lejos, ahora acá no está en esta lista, copié lo que está en este portal, que es bastante completo, pero uno de los doctorados que está comenzando ahora en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, el doctorado de Política Económica, que busca aportar con pensamiento heterodoxo en la investigación. Lo mismo con journals académicos, donde uno puede encontrar una serie de elementos heterodoxos en la investigación. ¿Y qué pasa cuando vamos a la enseñanza? Creo que ahí es importante destacar que existe todavía una brecha. Existe una brecha en cuanto a lo que se enseña o lo que se produce desde el ámbito académico y finalmente cómo se plasma en las carreras de grado de quienes estudian economía. Y sin ir más lejos, no sé, yo actualmente trabajo en la universidad, en el Berlin School of Economics, donde tiene un centro relativamente conocido en el área post-keynesiana, donde tienen un máster basado en el pensamiento post-keynesiano. Sin embargo,
y se produce investigación en torno a esta área, pero aún así hay poca conexión entre lo que se investiga desde esta corriente hacia lo que pasa en las carreras de grado. Y en ese sentido existe esta brecha entre que, si bien se han abierto más espacios para la investigación heterodoxa, aún así existen muchos espacios por llenar en torno a traspasar conocimiento y de enseñanza de la economía hacia las carreras de grado. Es posible encontrar, y sobre todo, como decía Gabriel, en términos de manuales que sirvan específicamente para la aplicación de modelos alternativos a los modelos neoclásicos. En macroeconomía se pueden encontrar algunos esfuerzos más, pero con microeconomía aún son más escasos, y eso es uno de los elementos más valorables. Acá hay dos ejemplos que buscaban repensar esta manera, incorporando algunos elementos, pero que aún así, en gran medida, siguen siendo, el centro sigue siendo el análisis, al menos como epistemológico, desde la corriente neoclásica. El primero, de Core Team, de Economy, de Core Econ, fue bastante conocido porque había muchos economistas, relativamente como economistas de izquierda, muy conocidos mundialmente, que hicieron ese esfuerzo por construir ese texto para pregado, para cursos de introducción a la economía, pero la gran debilidad de esta perspectiva en la que estamos comentando es que siguen basando su espectro de análisis en el mercado, pero incorporando algunos elementos como, por ejemplo, desigualdad, incorporando fallas de mercado como asimetrías de información, que si bien se aplican un poco más cercana a la realidad, aún así siguen teniendo un marco estrecho de análisis. Lo mismo con el esfuerzo de Samuel Bowles, que incorpora comportamiento social, pero aún así limitado en términos de los modelos que allí se aplican. Y en ese sentido, incorporar directamente otras escuelas de pensamiento, en mi opinión, es uno de los grandes aportes del libro que hoy día nos presentó Gabriel. Él ya comentó un poco, bueno, aquí tomé dos citas, voy a comentar brevemente la segunda, donde tenemos que este libro nos habla de la determinación de la tasa de ganancia a partir del concepto de excedente y de la explotación, y no como una remuneración a un factor capital. Y eso es uno de los elementos que me parece más importante de destacar de este libro, porque es uno de los puntos que finalmente nos saca del espectro de pensamiento neoclásico en términos de cómo entendemos la producción, de cómo entendemos la producción y la utilidad, a finalmente incorporar, como si nos pusiésemos otros lentes para poder ver el mismo fenómeno, pero intentar explicarlo de otra manera, porque finalmente con estos nuevos lentes lo que estamos viendo estamos viendo otras cosas. Estamos develando cosas distintas, cosas que quizás con un espectro de pensamiento neoclásico no los podemos ver. No podemos ver explotación inicialmente, sobre todo con la cantidad de supuestos que muchas veces nos hacen analizar mercados perfectamente competitivos. Y finalmente, cuando podemos incorporar otros elementos, o cuando tenemos como foco de estudio elementos como clase trabajadora y capitalista, finalmente podemos llegar a conclusiones distintas, y podemos, que si en teoría pudiésemos ver el mismo fenómeno, lo podemos explicar de una manera completamente distinta. Y eso tiene consecuencias sumamente diversas en relación a las políticas públicas que se pueden desprender desde ahí. Y eso, en mi parecer, es uno de los elementos fundamentales, sobre todo cuando hablamos desde una visión desde cómo esto se puede aplicar en los cursos de grado de las carreras de economía. ¿Y por qué? Porque finalmente, cuando estudiamos modelos neoclásicos, y que es lo más común en gran parte de las carreras de grado, y probablemente ustedes habrán visto esto, gran parte del marco de estudio se basa en una simplicidad del fenómeno económico y de la reproducción económica con una de las primeras clases de la introducción a la economía, donde se muestra el flujo circular de la economía. Ya sea a mano izquierda, cuando solamente se ve la interacción entre hogares y firmas, y como decía Gabriel, finalmente la ganancia se entiende solamente como un pago, no existe una ganancia, solamente existe un pago por
por el uso del capital. Solo existe un pago por el capital, al igual que un pago por trabajo. Y simplemente es trabajo y capital quienes conforman, quienes a partir de interacción en el mercado, conforman la producción y reproducción de los bienes que todos consumimos. Y podemos hacer más complejo este diagrama, y podemos incorporar al sector financiero, podemos incorporar al gobierno y al sector externo, como está a la derecha, pero aún así es limitado en términos de marco de análisis. Aún así, en este espectro no tenemos lo que significa asimetrías asimetrías de información, pero además, más importante aún, asimetrías de poder, no tenemos medio ambiente, no tenemos diferencias de género y de poder en general, y todo eso finalmente sí lleva a conclusiones distintas. Y uno de los, a mi parecer, uno de los problemas más grandes que vemos en relación a estos modelos, es que los supuestos en los que se basan los primeros modelos que vemos quedan muy atrás, y finalmente cuando se habla en términos de las políticas económicas que se hacen, o la discusión pública que muchas veces existe en los países, muchas veces está alejada desde el detalle, desde dónde comienzan en el fondo estos modelos neoclásicos. Bueno, no me voy a detener en explicar esto, solo lo quería poner para recordar que en el fondo, por un lado, este modelo de flujo circular de economía se basa en la interacción de los mercados, tanto el mercado de factores como el mercado de bienes, y esto se explica a partir de equilibrios individuales, tanto de firmas como de personas. Y estos equilibrios individuales, de firmas y de personas, finalmente en su interacción en el mercado es cuando llegan a los equilibrios. Y cuando tenemos el equilibrio en términos de firmas, asumimos de que todas las firmas, todas las empresas, son empresas maximizadoras. Son empresas maximizadoras que maximizan la utilidad y que tienen como objetivo minimizar costos en ese proceso de maximización de utilidad, donde la tecnología es exógena dentro del proceso y los precios de los factores están dados. Y tal como comentaba, como comentaba Gabriel, en la simultaneidad en la determinación de los precios, lo relevante que es considerar cómo los precios se determinan simultáneamente en el mercado de factores como en el mercado de bienes finales, y lo que tenemos acá es que muchas veces en gran parte de los modelos, los mercados de factores se consideran como algo exógeno, como algo constante, y finalmente estos se incorporan como simplemente información dada. Lo mismo pasa cuando consideramos, por el otro lado, el modelo del consumidor. Cuando vemos al consumidor como la otra gran parte de este flujo circular de la economía, lo que tenemos es que asumimos de que solo tenemos agentes racionales que cumplen que se definen como racionales porque cumplen con ciertas condiciones, que probablemente también, imagino que ustedes las vieron en los primeros cursos de microeconomía. Estos agentes racionales que cumplen con transitividad, completitud, que siempre prefieren más a menos, y que por eso se definen como individuos racionales. Eso hace, finalmente, que la demanda a la que se llega es simplemente la suma de adicionar de manera individual cada uno de ellos. No tenemos una interacción, no tenemos una sociedad como un actor en conjunto, no tenemos consideraciones sociales, sino más bien simplemente agentes que individualmente maximizan su utilidad, algo que la utilidad definida como algo objetivo, que muchas veces cuando estamos en clase no podemos explicar qué es la utilidad o cómo medimos la utilidad, simplemente es como una idea abstracta que cada persona, cada agente racional, tiene como foco para maximizar. Y en ese sentido es cuando se llega finalmente a una demanda, llegamos a un equilibrio de mercado, y finalmente es esta idea de este mercado eficiente, que a partir de la escasez y de la gran cantidad de información que puede manejar, porque finalmente lo que hace el mercado, que es muy difícil hacer para otro actor, es que acumula un montón de información de productores y consumidores, y finalmente logra encontrar un precio. Eso no hay duda de eso. Creo que acá lo importante es la discusión política que queda rezagada en esta parte, cuando asumimos de que finalmente, dadas las condiciones
en las cuales se afirma que esto es eficiente, omitimos la discusión de si efectivamente son los mercados las mejores formas de distribuir, de producir, o básicamente las preguntas básicas de la economía, en torno a qué producir, o cómo producir, o para qué producir, simplemente ya no se preguntan más y son rezagadas a un supuesto de que esto siempre lo va a hacer el mercado. Y como lo va a hacer el mercado, asumimos y comenzamos a asumir, no solo desde la economía, y ahí nos vamos un poco hasta la política pública, de que el mercado es la única forma de distribuir, de organizar la producción. Básicamente el mercado lo asumimos como algo natural. El mercado es la manera de organizar la producción y no volvemos a discutir en torno a de qué otras maneras se puede organizar la producción. No nos volvemos a preguntar el cómo producir o para quién producir. Y en ese sentido, el Estado ha quedado rezagado a corregir fallas de mercado. Esto básicamente en un contexto más latinoamericano. Y en ese sentido, y tomando el marco del contexto latinoamericano, donde gran parte de los países de la región sí siguieron con más precisión las reglas de lo que se llamó el neoliberalismo. Liberalización financiera, aperturas comerciales y ajustar la economía por el lado de la oferta. Y después de muchos años hemos estado viendo, de 2 o 3 décadas, hemos estado viendo las consecuencias de la aplicación de este modelo y de la aplicación, de la configuración de esta comunicación entre la teoría neoclásica desde la academia hasta la aplicación de políticas públicas, muchas veces como experimento, como hemos escuchado. Y eso ha tenido consecuencias muy terribles, por así decirlo, dentro de las economías latinoamericanas, tanto como acá este gráfico muestra el crecimiento económico promedio. Una de las consecuencias, luego tanto de las crisis económicas que afectaron la crisis financiera de los 80, luego de la aplicación de los modelos neoliberales, como también lo que significó reprimarizar las economías, concentrar, dado que estamos organizando, asumimos de que vamos a organizar la producción en función de las señales de mercado. Bueno, esas señales de mercado lo que han hecho es profundizar las ventajas competitivas que hoy día existen, que han existido en la región. Y las ventajas competitivas, asumiéndolas como estáticas, son básicamente recursos naturales. Y las consecuencias a largo plazo de producir y de profundizar las ventajas competitivas en estos recursos naturales, finalmente son consecuencias en términos de capacidad productiva, en productividad y en el tipo de empleo que se genera. Acá tenemos la variación de la productividad laboral y la inversión, la cual a lo largo del tiempo en la región ha venido decayendo, sobre todo después del boom de los commodities. Y aún así, también se puede ver acá, bueno, lo muestro rápidamente, tal vez ya poder ir terminando. Entiendo que terminamos a las 8, ¿no? No sé cuándo tendría que terminar, pero sigo, ya, 5 minutos, 10 minutos, ya, sí, perfecto. Pero básicamente acá la idea que quería mostrar acá es cómo finalmente la implementación de la naturalización del mercado como forma de organizar la producción y asumiendo las señales del mercado como la forma correcta y eficiente de producir, es que finalmente ha tenido consecuencias devastadoras que hemos visto a lo largo de varias décadas ya. Y una de las cosas es que, si bien en algunos primeros, como se puede ver principalmente acá, en términos de las materias primas, como en los 90, si bien bajó la participación de las materias primas en la capacidad exportadora, esto ha ido aumentando, sobre todo después del aumento del precio de los commodities. Y eso es algo que ha tenido consecuencias enormes para gran parte de los países, muchos países que no tienen una capacidad exportadora o capacidad tecnológica más avanzada, sobre todo los países que no son los países grandes de la región, como básicamente es la región, excepto Brasil, Argentina y México,
los que finalmente han perdido una enorme capacidad tecnológica y han tenido que concentrar han mantenido estas ventajas competitivas y ha significado una importante reprimarización de su economía, donde sus canastas, no sé, por decir, bueno, acá tenemos el promedio de Latinoamérica, que es un 40%, puedo decir el dato de Chile, donde la exportación de cobre, a pesar de que Chile muchas veces se habla de como el ejemplo exitoso de la implementación del modelo neoliberal, después de décadas de su implementación, hoy día Chile, la mitad de sus exportaciones son de cobre. Y básicamente el dinamismo exportador de otros sectores finalmente no existe porque no ha habido ningún esfuerzo de política para poder diversificar o para poder poner esfuerzos en una nueva industria o en creación de una nueva capacidad tecnológica, porque básicamente se ha asumido de que es el mercado quien va a dar las señales correctas para organizar la producción de manera correcta. Y uno de los efectos que vimos finalmente en el caso chileno es como el 2019 hubo un estallido social producto de que este modelo no terminaba siendo socialmente sostenible. Si bien había incrementado sustancialmente su ingreso per cápita desde los 80 hasta los 2000, eso no se traducía en un clima sostenible socialmente hablando y menos ambientalmente hablando, donde vemos que no solo Chile, sino la región latinoamericana posee es uno de los lugares donde existen mayor cantidad de conflictos socioambientales. Entonces, ¿cuáles son, para mi parecer, los desafíos? Y acá hay una de las cosas que que ya fuimos nombrando y que para mí es importante de destacar. Esto es una figura muy interesante de una agrupación que se llama Exploring Economics, que tal vez la conocen. Ellos hacen un esfuerzo por mostrar y visibilizar diversas escuelas de pensamiento, y esta figura nos muestra las diferencias que existen entre las distintas corrientes de pensamiento en función de cuál es su objetivo primordial por la que se constituyen como ciencia. Y cuando vemos en un costado izquierdo la economía neoclásica, vemos que en realidad el objetivo de la economía neoclásica es estudiar la escasez. Y cuando estudiamos la escasez, podemos resolver problemas operativos que son súper limpios de alguna manera. Básicamente estamos resolviendo problemas algo que es más operativo que económico, por así decirlo. Pero no todas las ciencias son así. Y como veíamos, por ejemplo, la escuela marxista, lo que incorpora dentro de esto es no estudiar la escasez, o no solamente la escasez, sino incorporar como parte de la visión de lo que se quiere estudiar lo que significa la dominancia, estudiar la explotación. Entonces asumo de que lo que quiero observar es asumo de que existen importantes asimetrías de poder, y dadas las importantes asimetrías de poder entre trabajadores y capitalistas, puedo en el fondo hacer otro análisis de un mismo fenómeno económico. Y así, las diferentes ciencias, las diferentes corrientes de pensamiento muchas veces también se diferencian en función de cuál es el foco en el cual están poniendo su estudio. O sea, cuando hablamos de dominancia podemos hablar de capital-trabajo y también podemos hablar de hombre-mujer, que es finalmente parte del foco de la economía feminista. Y ya finalmente, bueno, para ir cerrando, algunos desafíos que sí me parecen importantes de comentar y sobre todo de discutir y de construir espacios para discutir estas cosas, es finalmente, es importante construir este tipo de redes de colaboración que nos permitan hablar, conversar y pararnos desde un lugar contrahegemónico al modelo neoclásico. No porque el neoclásico tal vez sea el más malo, tal vez lo es, sino porque poder efectivamente generar un diálogo que nos permita superar, contribuir a construir algo mejor. Si finalmente nos paramos desde un lugar como latinoamericanos, como si estuviésemos en mismas condiciones que un país, que Alemania o que Inglaterra, finalmente nunca vamos a poder superar el retardo productivo debido a las diferencias iniciales en la asignación de recursos. Y desde ese lugar es importante generar espacios de aprendizaje, de generar espacios de colaboración, como ustedes están participando hoy día en esta escuela,
para poder aprender en conjunto y también siempre ubicándonos desde un lugar contrahegemónico. Otro elemento que me parece importante mencionar es que es importante construir mayores lazos entre la academia y el activismo político. Muchas veces, desde la academia, yo creo que sí hoy día existen importantes esfuerzos por repensar la forma de hacer economía y por construir pensamiento que pueda contribuir a una nueva economía, pero muchas veces eso no llega necesariamente a lo que está pasando con los policymakers en general. Lo que pasa muchas veces en la agenda pública pasa mucho más rápido de lo que está pasando en la academia y muchas veces existe muy poca conexión. No así en la economía neoclásica. Si uno, por ejemplo, se pone a ver columnas de opinión o cosas por el estilo, lo que se está discutiendo muchas veces o en el Parlamento o en la opinión pública en general, muchas veces uno puede ver cómo conceptos neoclásicos están mucho más arraigados en el discurso, bueno, tanto mediático como popular en general, incluso. Eso lo vemos con el resurgimiento de la derecha y de la extrema derecha, es que finalmente esos conceptos están mucho más arraigados y pareciera que la economía heterodoxa muchas veces está como todavía en un nicho y todavía es necesario fortalecer esos lazos para poder expandir y para poder mostrar el conocimiento que ahí se está generando e incorporarlo también cada vez más como sentido común. Y finalmente, otro de los elementos que me parece importante es incorporar nuevas perspectivas y no caer en que finalmente nos vamos a encontrar con una u otra, estar abiertos a que necesitamos ir incorporando nuevos elementos. Y uno de ellos es que finalmente gran parte de la economía heterodoxa finalmente se puede decir que cae en esta idea de economicismo, porque muchas veces también estamos como siempre enfocados particularmente en la producción de bienes, en la producción de bienes que son transados en un mercado. Seguimos, por ejemplo, muchas veces estudiando el mercado, pero algunas preguntas que son importantes de incorporar es, bueno, ¿cómo incorporamos la economía del cuidado? La economía del cuidado, las transacciones, como todo lo que constituye la reproducción de la sociedad, pero que no es valorado en una unidad monetaria, ¿es parte de la economía? Me parece que sí, y veo que es muy interesante, bueno, de la misma escuela, ustedes, no sé si tienen o ya tuvieron una clase sobre el Sistema Nacional de Cuidados de Colombia, y me parece que son esfuerzos que son importantes para poder también abrirnos más aún la cabeza en términos de qué hablamos cuando hablamos de economía. Y por último, otra pregunta, por supuesto, abierta: ¿cómo construimos una economía que también deje de ser colonial? Básicamente, siempre la idea de entender las diferencias de la desigualdad internacional no pasa solamente quizás por una visión, incorporar una visión neoestructuralista o neoestructuralista, sino también por revisar cuáles son nuestros esquemas de pensamiento y quiénes son los que están diciendo las cosas, desde qué lugar una persona está hablando y cómo sus propios valores, sus propias visiones del mundo, cuando vienen de Europa, por ejemplo, terminan dominando, terminan perpetuando mucho más que las visiones del mundo cuando vienen desde otro lugar, y eso basta con ver como gran parte de la producción económica está hecha por hombres blancos del norte global. Entonces, cuestionarnos desde cómo ese sesgo determina la forma en que entendemos y estudiamos los fenómenos es importante para buscar otras fuentes de emergencia de conocimiento. Así que, bueno, eso es lo que tenía preparado. Por supuesto, bueno, los invito también a seguir el Observatorio de Políticas Económicas, que es donde trabajo, que es una organización parte de Americaso. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, gracias, Ignacio. Seguimos con Luis. Ok, bueno, va mi turno. Gracias por la invitación a estos pocos espacios. Cada vez hay más, pero definitivamente son pocos. Como bien lo dice Ignacio,
Y Gabriel, hubiera sido interesante estar por allá en Bogotá, pero pues nos da esa oportunidad de estar eh, gente en Colombia, en Buenos Aires, en Chile y en mi caso en la tormentosa y también hermosa Ciudad de México, ¿no? Creo que ya se puede ver mi presentación, nada más déjenme. Ok. Eh, bueno, esto me lo voy a saltar porque pues ya les dijeron que soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde que era estudiante, siempre me ha llamado la atención desde el inicio de mi chapuzón con la economía, pues esto de la teoría económica heterodoxa. Específicamente más desde la teoría económica comparada. En la Facultad de Economía tenemos esa fortuna que se ha vuelto también uno de los problemas de que nuestra formación central en cuanto a teoría económica, en cuanto al núcleo, dirían muchos profesores, la carnita de la economía, la columna central, que es la teoría económica, está dividida en dos, ¿no? El área que se dice propiamente teoría económica y el área de economía política, aunque en economía política se ha vuelto a la buena y otras veces a la mala economía marxista, ¿no? Mientras teoría económica, en el mayor de los casos, se vuelve teoría económica mainstream, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí que existía otras enfoques, otras corrientes, otras escuelas, pues fue como entrar a una librería, una dulcería, e encontrar que existen pues, muchos caminos, ¿no? Bueno, ¿qué nos trae aquí? Gracias por además de la oportunidad de estar aquí, de encontrar uno de los libros más recientes sobre la economía heterodoxa, ¿no? Pero específicamente en la microeconomía heterodoxa. Creo que sí hay un enorme error. Sí, bueno, se soluciona, ¿no? Me parece que fue error mío, pero lo vemos, ¿no? Ah, Perdón, Gabriel. Una enorme disculpa, ¿no? Y, y sí. Bueno, como venía diciendo Gabriel, y coincido con él, hay bastante material sobre economía heterodoxa. Lo complicado, como ya lo hemos visto, son dos cosas. La primera de ellas es un libro de texto de economía heterodoxa. Y la segunda de ellas es que esté en español, ¿no? Buena parte, como la economía, como ciencia, está en el idioma inglés para que sea mayor su difusión. Hay veces que es poco probable encontrarnos con este tipo de materiales. Entonces, ¿qué veo? Últimamente veo cada vez más libros de economía heterodoxa. Tampoco se asusten, no son tantos. Yo creo que sería interesante ver cuál es esta proporción entre libros editados de economía heterodoxa y economía no heterodoxa y pues a lo mejor encontrar algo interesante. Lo segundo más interesante, como bien lo dicen, es que estos libros de economía heterodoxa generalmente están centrados en el análisis macro, ¿no? Pocos libros al año se editan como microeconomía heterodoxa. Entonces, no soy el único, probablemente ustedes también se han preguntado el por qué, ¿no? Bueno, yo tengo una respuesta medianamente rápida, es aquí debatible, haciendo uso de la historia del pensamiento económico, que está muy ligado a nuestra carrera,
Pero mi respuesta es que la macroeconomía en cierto grado nació y se consolidó como un análisis disruptivo y crítico de la economía mainstream. Tenemos a Kalinske, a Keynes, pero ya antes lo había dicho el propio Marx, ¿no? Normalmente se cita a la teoría general como el primer libro de macro, no estoy de todo seguro, quizás el primer libro formal de macro, eso sí, sinceramente, eso sí puede ser duramente cierto. Entonces, vemos que ahí Keynes rompe con lo que él denomina la economía clásica. ¿Qué pasó un año después, años después? Bueno, que esta idea de Keynes intentó ser suavizada, llevada al análisis mainstream con la síntesis neoclásica de la ISLM, ¿no? Otra vez la economía ortodoxa intentando apropiarse de algo que disruptivamente había aparecido unos años antes, ¿no? Solo que esta macro de la ISLM pues tiene análisis propio, pero con tintes que ellos aseguran que son keynesianos, ¿no? No obstante, en la microeconomía, como agregado de análisis, pues nace en mayor medida, su análisis intrínseco está basado en los agentes, los mercados. De hecho, es como nació la economía como ciencia en el siglo XIX. Entonces, creo que esta es por qué la razón de que no hay tantos libros de microeconomía heterodoxa y por consiguiente libros de microeconomía heterodoxa en el sentido de ser buenos libros de texto. Ya recuperando a un importante economista mexicano que falleció hace algunos años, bueno, que es donde respaldo esta idea, pues la microeconomía es el análisis intrínseco de la economía mainstream y pues el equilibrio general pues es la joya de su corona, ¿no? Por supuesto, esta joya de esta corona pues tiene importantes críticas, importantes debates que están lejos de ser zanjados. Entonces, la microeconomía neoclásica, criticarla, ponerle alternativas, además de disruptivo, podría ser considerado como una herejía, ¿no? Habría que ver si es como la pinta la herejía Joan Robinson, o se trata de otro tipo de herejías. Bueno, me voy a ir un poco más rápido aquí porque pues gracias a Gabriel que ya nos expuso de qué se trata su libro, yo solo voy a hacer una enorme recapitulación de ello. Bueno, nos presenta un libro alternativo a los libros de texto de micro mainstream. En este caso, dentro de esta denominada economía heterodoxa, es amplia, nos presenta dos alternativas. Y algunos seguidores dentro de estas dos alternativas, ¿no? Porque ni Marx ni Rafa pues, tuvieron toda la verdad, y por fortuna hay rafianos y marxistas que están continuando este legado, ¿no? Entonces, esto es una breve porción, una pequeña porción de la denominada heterodoxia. El tópico central de análisis es pues el análisis sectorial de los sectores, ¿no? Precios de producción y la distribución del excedente. Bueno, hasta donde yo encontré y ayudado, por supuesto, el propio libro, vemos que en los primeros capítulos presenta la teoría económica de Rafa y de sus seguidores. En el capítulo 2 nos centra con las condiciones técnicas, la reproducción simple y cómo aparecen los límites a la ganancia y la creación del excedente. Vemos que los precios están íntimamente ligados en la forma en que se distribuye el excedente. Y curioso, porque no lo hay en el análisis mainstream, hay una distinción, además de sectores, de bienes básicos y no básicos. Para el capítulo 3 vemos cómo el proceso de producción es un intercambio social entre sectores y esta distribución del excedente se da entre, aquí en lugar de tener agentes económicos como tal, pues tenemos una distinción un tanto diferente, pero pues son trabajadores y capitalistas. El salario real, un precio, pues, y está acotado al mote de subsistencia, que vamos a ver específicamente subsistencia en términos económicos,
cuestionable probablemente, pero recuerden, es modelos, es teoría económica. Bueno, vemos que este salario de subsistencia está determinado por cuestiones sociales, económicas e históricas y contractuales, no por la máxima neoclásica, que es la oferta y la demanda. Para el 4, pues, empezamos a una generalidad que nos lleva necesariamente a una complejidad, que es analizar más de dos mercancías para poder desarrollar un concepto más profundo de qué son los precios de producción, y son aquellos que se obtienen en una economía con una tasa de salarios y ganancia uniformes, por lo que dichos precios pues están en función del salario, la tasa de interés y las condiciones técnicas. En el último capítulo de esta primera parte, que así como creo yo lo considero, bueno, pues vemos que cómo se determina la elección técnica en medio de un conjunto de técnicas que conviven entre sí, y queda claro que pues estas técnicas son distintas en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, ¿no? Y vemos que la elección de estas técnicas, pues, tiene que responder a criterios meramente económicos, que es la elección de una ganancia por encima de lo normal. La competencia entre capitalistas a largo plazo lleva a la consolidación de una tasa de ganancia uniforme, y gracias a esta generalidad, pues, vemos una de las más importantes discusiones, que es la controversia del capital, que será entre el Cambridge, Estados Unidos, y el Cambridge de la Gran Bretaña, ¿no? De Londres. En una segunda parte, que es como yo considero que está estructurado este libro, ojalá que les abra el interés por leerlo, pues vemos que en el capítulo 6 pues, nos presenta la teoría marxista del valor, y el valor como trabajo abstracto contenido de las mercancías, y el precio como expresión de este valor, ¿no? Todas las formas de ganancia pues son producto de la explotación de la fuerza de trabajo, y por explotación pues se entiende como aquel trabajo excedente no pagado al trabajador. Entonces de aquí se desprende el teorema fundamental marxiano, que no hay beneficios sin explotación. El progreso económico es clave porque permite con ello caracterizar la dinámica de una economía capitalista. Dice que para obtener más ganancia en lo individual, pues se va a optar por buscar en la medida de lo posible los capitalistas que tengan más capital e implícitamente más poder, pues van a intentar obtener una técnica que les lleve la obtención, su aplicación de plusvalor extraordinario. No obstante, a la Marx y a muchos marxistas pues dicen que esto aumenta la composición orgánica, y con ello, al tener una relación inversa con la tasa de ganancia, esta última tiende a tener una caída tendencial. Por supuesto, hay contratendencias. Bueno, pues los precios de producción son aquellos que al precio de costo obtienen una ganancia uniforme, y es una postura semejante a la de los precios de producción de Rafa. Se debe hacer una distinción entre ganancia en valores y precios. Vemos que la primera determina la segunda. Para los rafianos no se requiere del análisis en valores y plusvalía, pero pues deja claro que marxistas y rafianos coinciden en que los fenómenos del mercado están explicados por la tasa de ganancia. En una segunda parte del libro, pues sigue analizando tanto la teoría económica marxista como la rafiana, y se centra en detalle dentro de la teoría económica marxista en el análisis de los precios de la producción y la transformación de valores en precios. Otra de las grandes controversias que se desarrollan desde el siglo XIX, pero que tienen un importante desarrollo en el siglo XX, pues es analizado desde la perspectiva rafiana, en la que pues
vemos que la tasa de ganancia en precios no decrece y por lo tanto no hay evidencia del el cambio tecnológico causa esta caída tendencial. Y bueno, pues aquí presentan el teorema de Okiyo como una explicación de lo anterior. Para ya finalizar con esta primera parte de explicar y de comentar el libro de Gabriel, bueno, pues vemos que en los últimos 3 capítulos considera y desarrolla extensiones del modelo de reproducción simple. En el capítulo 8, pues vemos la producción conjunta, que pasa cuando un sector produce más allá de un bien. También presenta una nueva crítica a la economía marxista desde el modelo neorricardiano y presenta la renta efraftiana. En el capítulo 9, recuperando algunos elementos desde la teoría de la elección y del comportamiento del agente maximizador, creo yo, de la economía estándar, pues plantea y explica un modelo de precios de producción y de decisiones de elección-consumo óptimo con base en preferencias. A este modelo y a este capítulo, el autor le denomina consumo endógeno. Y finalmente, pues tenemos otro de las más importantes temas en la actualidad, que es un modelo dinámico que explica pues, el de precios y pues explica la inflación por puja distributiva. Aunque es un modelo muy típico de los post-keynesianos, otra de estos, otro de elemento de esta gran heterodoxia, pues bueno, este es un modelo muy inspirado en Rafa. ¿Qué vemos? Esto es lo que presenta el libro. ¿A quién yo le recomendaría el libro y por qué se lo recomendaría? Bueno, o sea, todos los estudiantes de licenciatura, de economía y de primeros cursos de posgrado. Esto principalmente, ojo, no es necesario ser economista para estar versado en economía y estar interesado en economía. El propio Steve Pin, este autor, dentro de los post-keynesianos, dice que a lo mejor a veces, y a lo mejor quien me invitó puede discrepar al respecto, no hay que dejarle la economía a los economistas, ¿no? Porque los economistas a veces tenemos un sesgo un tanto importante, ¿no? Puede leerlo cualquier persona que esté interesado en economía heterodoxa y que tenga un nivel de matemáticas de pregrado a grado. Tiene un nivel importante de matemáticas, sí, y es también de destacarse, ¿no? Porque justamente una de las críticas que no comparto, pero que es muy común, es de que los neoclásicos o el mainstream dice que la economía heterodoxa, la teoría económica heterodoxa, pues debería de estar matriculado en materias de historia del pensamiento económico, ¿no? Esta idea de que ellos creen tener toda la respuesta porque utilizan matemáticas, pues es errónea, ¿no? Bueno, pues también puede ser complemento para un curso de microeconomía mainstream, aunque no necesariamente tan mainstream, porque si fuera tan mainstream, pues ni siquiera estaría pensándose en esta idea de presentar visiones alternativas. Y bueno, pues es complemento a los libros que ya todo el mundo conocemos, que es el Banyan, el Pindick, el Nicholson, y bueno, hay algunos tantos más, pero estos son al menos los más famosos en la Facultad de Economía. Y a nivel intermedio, pues, esto es a nivel intermedio, ¿no? A nivel avanzado, pues tenemos el Yale, el Mascolel, y otra vez el Banyan, ¿no? Solo que en este caso, pues análisis microeconómico. También va a ser un libro un importante complemento para libros, artículos y documentos de trabajo en los cursos. Si es que en las universidades todavía hay cursos, vemos que Ignacio nos acaba de presentar algunas universidades, institutos donde han venido desarrollándose la economía heterodoxa. Entonces, pues creo que también hay. Ahora, hay temas que quisiera destacar, dado esta manía que tengo yo por la teoría económica comparada. Bueno, el primero de ellos, pues está más que claro, ¿no? Si bien podría ser un complemento a la microeconomía estándar, pues yo también lo veo como una crítica. Lo más común en un curso de micro, no tan estándar,
como intentamos hacerlo algunos profesores en la Facultad de Economía, pues es señalar que la teoría económica pues tiene algunas inconsistencias intrínsecas. Es poco realista en los supuestos y las conclusiones pues parecen más cercanos a una economía idealizada, ¿no? Bueno, y después de que les presentamos estas críticas, que les damos el menú de cómo pudiera ser comparada la teoría económica estándar, entonces pues nos preguntamos tanto el estudiante y el profesor, y luego pocas veces se dan alternativas, ¿no? Más allá de esto. Y aquí el autor pues presenta dos, que es el Rafa. El Rafa es poco conocido en las licenciaturas en economía. Incluso en la propia licenciatura de la Facultad de Economía, en economía política, que es esta supuesta área de economía crítica, pues a veces lo único que sucede es leer al Capital de Marx, ¿no? Y leerlo literalmente desde el capítulo 1 del Capital hasta, del tomo 1, hasta el último capítulo y el último tomo del Capital, sin hacer más allá de ello. Entonces, Rafa, pues a veces es poco conocido en las licenciaturas en economía, ¿no? Su obra más conocida, pues como ya lo señaló Gabriel, pues es Producción de Mercancías por medio de mercancías. Es un libro pequeñísimo, no supera más de las 70 cuartillas, poco, si lo comparamos con el Capital, que pues, estamos, pareciera entonces que pues, no lo podríamos discutir y sentarnos en medio curso de microeconomía. Esto no es cierto. En general, todo este libro es demasiado complicado, es un poco difícil de entender, como también es el resto de su teoría económica, ¿no? Bueno, pues el autor bien nos presenta una explicación matemática y teórica que complementa la teoría. Bueno, también pues tenemos a Marx, ¿no? Que si bien es muy conocido, yo creo que es más conocido que Rafa, pues muchos consideran que no tiene un análisis micro, y esto creo yo es un grave error. El análisis micro no tiene que ver si porque fue micro, porque nació primero neoclásico marginalista, entonces Marx no tiene análisis micro. Bueno, pues los invito a que cuestionemos esta grave falta, ¿no? Lo que muy probablemente tiene Marx es un análisis microeconómico que no depende de las preferencias ni de la escasez, pero tiene un análisis micro, tiene un análisis micro. La otra cosa por la cual se le critica a Marx es esta bandera político-social, ¿no? Esta idea anacrónica que se tiene y falsa de que entre tantas banderas políticas sociales, Marx ya quedó en el siglo XIX y XX y que ya no hay que abrirlo porque no es lo nuevo, ¿no? Esto es otra falsa idea. Ahora, dentro de esto, pues yo todavía como profesor y como alumno en su momento, pues, que fue, por decirlo así, fundamentado dentro del análisis del valor marxista, pues yo todavía creo que el análisis marxista del valor, pues tiene todavía bastantes respuestas, bastantes ideas interesantes y que pues tenemos que seguir estudiando, ¿no? El segundo tema que destaco, pues es el papel de la ganancia como variable económica central para una economía capitalista. Esta visión de ganancia es medianamente diferente entre marxistas y rafianos, entre clásicos también, y no existe esta idea de ganancia como tal, sino beneficio, aunque podrían ser sinónimos. Yo me estoy yendo más en el sentido de cómo son concebidos teóricamente dentro de la economía neoclásica, ¿no? Ya los que antecedieron, pues vemos que el beneficio pues es una retribución del ingreso al factor capital por su productividad marginal. Esto es lo que creen los neoclásicos en su modelo, en su teoría. Esta retribución parece tan neutra como el salario,
la renta o los intereses. No obstante, pues para Marx la ganancia es producto de la explotación de la fuerza de trabajo y es clave la dinámica capitalista. Para Rafa, pues la ganancia es parte del excedente que va a los capitalistas, quienes siempre van a pujar por quedarse con una parte más importante. Y vemos que las concepciones de que existe o no la ganancia entre Marx y Rafa son distintas. Lo que sí queda claro es que la ganancia pues es la que determina la dinámica de mercados y pues la dinámica de una economía capitalista. Cosa que les propongo, porque yo sé que lo van a hacer, o yo creo que ya lo hicieron, abran cualquier libro, micro o incluso macro, y pónganse a ver qué papel juega la ganancia o la retribución del capital, el beneficio, y pareciera que pues es una variable secundaria, ¿no? El tercer tema, la distribución del ingreso. Bueno, pues para una economía estándar, se cree que la distribución del ingreso está originada a partir de la productividad de los factores productivos y reciben según su aporte y según su eficiencia. En la economía heterodoxa, pues no solo es una variable técnica, es una variable, esta variable está determinada por factores sociales, históricos y pues también técnicos. En el RAFA, cuando se elige una técnica, por razones económicas, se marca la pauta de distribución del ingreso o del excedente. Aunque ingreso y excedente, pues vamos a ver que son cosas que dependen uno del otro, aunque no son lo mismo. Y bueno, vemos que el salario, si bien podría ser de subsistencia, Gabriel nos enseña que supuesto puede ser retirado, pero pues también va a estar determinado por condiciones sociales, históricas y contractuales. El beneficio intentará maximizarse por cuestiones técnicas, económicas, pero pues también por el aumento de precios por puja distributiva. Otra es que el mercado como mecanismo óptimo, eficiente y suficiente de recursos escasos entre agentes económicos. Esto no es necesariamente una sociedad, como bien lo remarcó Gabriel, que pues tiene que ver con esta idea de la BOA, ¿no? Bueno, pues esta idea de mercado como mecanismo óptimo eficiente, pues es un non plus ultra de la teoría económica estándar, ¿no? Se cree que es el mecanismo único y necesario para formar precios mediante la interacción de la oferta y la demanda y para pues, transar bienes económicos que son bienes escasos. Todo aquello que lo frena es ineficiente y van a ver, ya vieron en sus cursos de micro, que si tenemos un problema de mercados donde hay poder de mercado, pues la mejor solución es llevar el modelo de competencia perfecta a ese mercado para destruir el monopolio, el oligopolio, el oligopolio. Y pues, si esto pasa, pues vivimos en la mejor forma de organización de agentes. Bueno, pues la teoría de la formación de los precios de Rafa y Marx muestran que los precios de las mercancías están determinados por la técnica empleada y por ende por sus costos y pues, por una ganancia uniforme. El mecanismo de mercado por sí solo no establece todos los precios en una economía. Otra de los temas que me gustaría destacar, este y otro, pues son las distintas concepciones que hay entre competencia económica. Para la teoría económica estándar, la competencia está en función del poder de mercado y de los agentes, la cantidad de estos en un mercado, ¿no? Y sobre todo, voy a decir, Arrow, del comportamiento que tienen estos, porque en la década de los 60, pues llega Arrow a la conclusión que si hay un mercado integrado por dos productores, pero estos se comportan a la competencia perfecta, pues es condición suficiente. Bueno, habrá más competencia entre más agentes y menos poder tengan, o estos cómo se comportan, ¿no? El libro de Gabriel nos presenta que no hay diferencia entre agentes económicos, pues ni siquiera hay clases sociales y probablemente tampoco hay sociedad. Tampoco hacen diferencia entre sectores capitalistas productivos, entre bienes básicos y no básicos. Y pues entre esta idea de capital productivo, capital comercial y capital financiero. Es de destacar que gracias a la competencia,
es posible la determinación de una tasa de ganancia uniforme en Marx y en Rafa. Y finalmente, para dar pie a, no sé si hay alguna pregunta, la relación histórica. Si bien, desgraciadamente, la teoría económica neoclásica, la teoría económica estándar nos dice que todo aquel análisis heterodoxo debería ser enviado a un libro de historia de pensamiento económico. No, esto se ve. Lo que sí es cierto es que hay una relación intrínseca entre historia económica y teoría económica. Los libros de Micro nos muestran a la teoría económica mainstream acabada y casi perfecta, ¿no? Donde el mercado pues es la pieza central. Yo lo veo más como un juego de Lego donde todas las piezas son complementarias, soporte y embonan perfectamente. No parecen tener las sucesivas revisiones a los temas, complementos a los temas, conflicto y mucho menos una crítica. Desde que nace la concepción en el siglo XIX de la utilidad, ahí me se fue, primero nace como cardinal y después como ordinal, pues vemos que toda esta teoría, toda esta escuela marginalista, pues empezó a modelar preferencias para llegar a una optimización restringida y obtener demandas marshallianas y hicksianas. Esto nos llevó al siguiente nivel de análisis, que es el equilibrio parcial. Y finalmente al equilibrio general. Bueno, pues esto que pareciera que se iban acomodando una pieza sobre otra, pues también tiene su forma de ser juzgada. Y es la eficiencia medida en el sentido de Pareto. Y esto nos lleva a una teoría del bienestar. Esto que convive muy armónicamente, como también esa idea de la competencia perfecta, pues no ocurre en las posturas heterodoxas. Normalmente las posturas heterodoxas se desarrollan a partir de la crítica y no son complementarias a priori. Todos sabemos que Marx fue crítico de los clásicos y de los incipientes marginalistas. Keynes criticó a lo que él denominó la economía clásica. Y también sostuvo que Marx no era el camino. Rafa, a pesar de ser cercano a Keynes, desarrolló buena parte de su teoría más cercana a los neorricardianos. Y por supuesto recuperó ideas de este circus en el cual está Richard Kahn, el matrimonio de los Robinson. Fue crítico de los austriacos. Hizo una crítica demoledora a Hayek. Y también fue crítico de Marx. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en las posturas heterodoxas no tenemos ese juego del ego? Bueno, pues creo yo que la historia del pensamiento tiene algunas de las respuestas de lo anterior y leer el libro de Gabriel, pues me volvió a hacer esa invitación de recuperar la historia del pensamiento económico. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Ya. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación de este libro tan interesante, ¿no? Para las personas que les gusta esto, ¿no? La economía política, las discusiones alrededor de estos temas, ¿no? Mi pregunta era más como, okay, ¿por qué, digamos, en la parte de los marxistas, lo poco que yo he podido revisar del libro y de lo que queda de la exposición, ¿por qué se excluyen, digamos, entonces al incorporar los modelos que son del sistema único? Únicamente, digamos, se tratan los del sistema dual, porque el sistema de precios, el sistema de valores en la parte. Y luego se incorpora, por ejemplo, una variable como la presión monetaria del valor, la presión monetaria del tiempo de trabajo, que permita transformar
unidades de precios, ¿sí? Para obtener esos valores, ¿no? No es una transformación inversa, por ejemplo, que se trabaja en la economía marxista, ¿sí? Los modelos que incluyen la NI, la nueva interpretación, el sistema único, que incorporan esta variable, la MELT, y con eso es la transformación inversa más así. Eso, gracias. Sí, Perdón, sí, acá creo que yo y los otros compañeros también tuvimos problemas para escuchar el audio. Según entendí, la pregunta era sobre sistema único, pero luego no se entendió. No sé si, a ver, si puedes formular lo básico de la pregunta, porque no se escucha bien, perdón. a ver. ¿Se escucha? Ahí, a ver, ahí va mejor, sí. Se está acabando la batería. Hola, sí, se está acabando. ¿Escucha? ¿Se escucha? Ahí va mejor, sí. Ok, bien. Mi pregunta es, ¿por qué en el libro solamente se incorporan, al menos en la parte de modelos marxistas, los de sistema dual, que tratan a los valores y los precios como dos sistemas por aparte, no los de sistema único, que también se trabaja en algunas corrientes dentro de la economía marxista, que parten de esta variable, ¿verdad? Que es como la MELT o la expresión monetaria del tiempo de trabajo, la expresión monetaria del valor, que permite hacer una transformación inversa de precios a valores, que permite tener todo, por ejemplo, en unidades de horas, teniendo unidades de medida que no entra no entra en este conflicto, digamos, de tratarlo como sistemas separados, sino como un sistema único, básicamente. Gracias. Sí, ahí entendí perfectamente, sí, sí. En realidad, tienes razón que hay otros modelos, digamos, para abordar el problema de la transformación de valores a precios. Hay otros modelos como estos que tú mencionas que, de hecho, dicen, ojo que no es un problema, o sea, los valores y los precios pueden ser completamente estudiados, por ejemplo, con la MELT o con lo que tú mencionas. En cierta manera, yo sigo el enfoque más errafiano sobre el modelo marxista, digamos. Es un modelo marxista visto desde el punto de vista más errafiano, donde se determina simultáneamente en un sistema de reproducción. Entonces, para darle cierta coherencia al libro y capaz en base a mis propios estudios sobre el problema de la transformación, creo que se resuelve más así, digamos. Para mí sí hay un problema en el sentido de cuánto de lo que pasa en valores se puede pasar a precios, y toda solución al problema de la transformación implica mantener ciertas igualdades y dejar otras igualdades de lado. Y en parte por ese enfoque es porque abordo ciertos problemas de la transformación y nosotros. Y no otros. Creo que algo menciono, pero demasiado breve como para la importancia que capaz debería dársele a todo un debate mayor sobre el problema de la transformación de valores a precios. Ahí está. Gracias, ¿me escuchan? ¿Gabriel? Sí, ahí se escucha. Sí, ahí se escucha. Gracias, Gabriel. Un saludo a todas las personas. Una felicitación a las personas que organizaron este evento. Tengo la siguiente pregunta. En la teoría marxista y en los clásicos, la renta de la tierra correspondía a una reflexión bastante importante
y que actualmente cobra una pertinencia significativa tanto en la discusión de la renta urbana de la tierra como la renta de los recursos naturales, el tema extractivista y demás. Tengo entendido que en el caso argentino, por ejemplo, Juan Íñigo Carrera o Rolando Sarín han debatido, con muchos más autores y autoras han debatido sobre este tema. Pero mi pregunta en particular es si en tu libro abordas, desde el punto de vista, digamos, de la introducción a una microeconomía heterodoxa, pues en la discusión de la renta, o si lo has considerado para posibles futuras ediciones y cuál sería como tu postura al respecto. Esa es mi pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Es un gran tema, sobre todo como tú dices, para explicar la renta urbana o la renta agropecuaria. Ahora, hay un problema de complejidad. Si uno quiere desarrollar los modelos de renta, ya sea en el modelo esrafiano o en el modelo marxista, necesita construir primero todos los sistemas de precios de producción y tiene toda la complejidad básicamente de elección de técnica. En definitiva, la renta en el modelo esrafiano es la diferencia entre dos técnicas que corresponden por ejemplo, a distintas productividades del suelo. Seguramente da para mucho más análisis. No soy un experto en esa área, como si es, por ejemplo, Íñigo Carrera o otros teóricos, y creo que no se me ocurre cómo poner, digamos, un buen desarrollo de la renta en un libro más bien, no introductorio, pero que tiene que contar toda la teoría esrafiana y marxista desde cero. Es más que nada por eso, por una cuestión de complejidad y por una cuestión de enfatizar otros puntos principales, pero seguramente para un análisis más empírico, más de Latinoamérica, debería jugar un rol más importante. ¿Alguien más? ¿Hay algo en el chat? No, ahí está. Me parece que sí hay una pregunta en cuestión. En cuanto a Trump, pues, no sé, yo muy bien. Y quería preguntar, pues estoy viendo una clase de economía y sé que pues, las teorías del valor pueden tener las siguientes especificaciones, que es la teoría de la distribución, teoría de la producción, teoría monetaria y teoría de precios. Quiero preguntar si el modelo, bueno, sí, el modelo Rortiano abarca todas estas teorías, o sea, producción, distribución, monetaria y precios, para explicar el valor de el valor. Perdón, creo que de vuelta tuvimos problemas con el audio. ¿Qué dices? No entendí qué es lo que habría que agregarle, perdón. No sé si mis compañeros, Luis o Ignacio. No, ¿De aquí directo? no puedo escuchar bien. Hola, listo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Quiero preguntar si el modelo Rortiano da teoría o sea, en su teoría del valor, explica, tiene teoría monetaria de producción, distribución y de precios. O sea, si las complementa todas para explicar bien lo que es el valor. Sí, a ver, o sea, la teoría monetaria medio como que si uno lee a Rafa, no hay casi como que no hay dinero, ¿no? en producción de mercancías por medio de mercancías. Sin embargo, la teoría monetaria sí juega un rol central en el análisis marxista. O sea, en Marx hay toda una concepción del dinero, una concepción del valor como expresado en dinero,
en parte por una cuestión de que de vuelta no soy experto en el área y por una distribución del trabajo, eso medio que quedan en lo que sería una macroeconomía heterodoxa. No hay un análisis de las expresiones monetarias y de la importancia del dinero en el sistema capitalista. De hecho, justamente hay otras concepciones del valor, sí le dan más importancia al dinero para la explicación de los precios, para la explicación de la explotación, pero no es no lo abordo en el libro. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. De nuevo, mil gracias a Luis, Ignacio, que también se llama los dos Luises, a Gabriel y a todos los asistentes por quedarse en esta, creo que la sesión más larga que hemos tenido, pero muy rica en todos los debates y las presentaciones. Les vamos a estar mandando los de tiempo virtual, los PDFs, entonces ahí nos van a estar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Luis, gracias Ignacio, gracias a todos. Gracias Gabriel, gracias Ignacio, gracias a todos. Gracias.